está con nosotros el libertario, el señor Milei. Javier, ¿va a bajar el dólar? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. La voz, verdad tu es cara, que, ¿qué? desde mi punto de vista, en realidad no es que el dólar suba o que los precios suban. En realidad lo que sucede es que el peso pierde valor. Y entonces cuando vos tenés situaciones de tanto exceso de oferta de pesos, en realidad pierde valor el peso y todos los precios expresados en unidades monetarias suben, el dólar es uno más. O sea, podrá tener alguna agachadita, pero digo, la verdad es que me encantaría saber de dónde saca Rodrigo que entonces, por ejemplo, no va a haber más emisión monetaria, no va a seguir cayendo la demanda de dinero. ¿Cómo se va a recomponer la actividad para que haya más demanda de pesos? La verdad, podemos discutirlo y charlarlo tranquilamente. Ahora lo vamos a charlar, tenemos un programa entero. Lo podemos charlar. Sí. Ahora, el punto es, estoy hablando de corto plazo, Javier. Obviamente podemos entrar en la discusión qué va a pasar con el presupuesto, cómo se financia el año que viene el gasto. Hay millones de implicancias, pero también hay que pensar en el corto plazo, en la gente que hoy está por ahí yendo a una cueva. Espera, yo te lo adelanto, Javier, se lo dijo un pajarito. Y me parece que es el mismo que hablaba con Maduro. Está bien, pero independientemente de que vos puedas tener una agachadita y de que ¿Cómo la pueda estás con la aprovechar, agachadita, Milei? Claro, la puede aprovechar alguien en el mercado. Sexo tántrico era Milei, claro, sexo tántrico. Entonces, claro, digamos, sí, vos podés tener que te cae, digamos, un poquito, pero después retoma la tendencia. Es decir, en tanto y en cuanto vos no resuelvas el descalabro monetario que tiene Argentina, difícilmente vos vayas a lograr domar la inflación verdaderamente y lograr domar, si vos querés, el dólar, que es uno de los precios... A ver, Milei, le pregunto a Milei y a Rodrigo, ya vamos al tema de arranque, pero previo lo presento a Javi Milei. ¿Lunes o martes se tomarían... ¿es cierto que no podríamos retirar dólares de caja de ahorro? No, eso es mentira. Eso Los es mentira. dólares están Me están pasando esta disponibles. información, no sé, yo se las sé cuento. quién te pasa información. No importa, todo el mundo pasa información. No, sí, los dólares están, los bancos tienen liquidez, eso... No es una preocupación hoy. Ok, poneme la música de Simple Minds que quiero presentar a nuestro invitado. Ahí está. Así te presento. O sea, cuando viene alguno lo presento así, a él lo presento así, libertario. Bueno, ponchámelo, ahí lo tenemos. Un primerísimo. ¿Estás más flaco, Milei, o me parece a mí? Sí, estoy más flaco. ¿Estás más flaco? Mucho sexo tántrico, poco. No. ¿A qué Disciplina porque quedé en cuarentenado en la casa de mis padres y entonces... como mejor, llevo una vida más ordenada. Claro, ahí está, perfecto. Lo tenemos con nosotros, es libertario, practica el sexo tántrico, nos contó la última vez. Es crítico de Macri y de Alberto. Recién escuché esta que es buenísima. Estaba mirando su Instagram y ya vamos al tape de arranque y vi una frase que decía en el Instagram de Milei: el argentino es el único pelotudo que salta el muro de Berlín para el lado del este. O sea, yo quiero preguntarte, pues si el argentino es pelotudo o es muchas cosas más, porque solo pelotudos no somos. Pero me lo contás en un rato, Dice que Menem nos contó la última vez fue el mejor presidente, que Caballo fue el mejor ministro, que Alberto es comunista. Esta sí, contámela. ¿Por qué decís que Alberto Fernández es comunista? ¿No es mucho? No es que sea comunista, pero la lógica del pragmatismo político en el contexto de la pandemia / cuarentena lo radicalizó hacia la izquierda. Bueno, ya lo ampliamos enseguida. Vamos a hablar del coronavirus y de todas las pandemias, la económica, la social, la inseguridad y, por supuesto, la libertad. Milei con nosotros, así arranca Nada Personal, todas las voces libres, todas las noches. Fue un gran show el poder, el haber seguido insistiendo con una teoría de desaparición forzada sabiendo que todas las pruebas y los testigos iban en el sentido totalmente contrario. Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar a la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enferman los que se tengan que enfermar y que mueran los que tengan que morir. Yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente. La vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Por favor.
importa, carajo! Bueno, el cierre con Milei te despertó, te sacó de la cama. La verdad que es impactante lo que estamos viendo. Lo que está pasando con la libertad de las personas a mí me angustia un montón. Hace algunos meses sacaban un montón de presos y yo no veo que la policía los esté siguiendo. Algunos volvieron a violar, a afanar, a matar. Y esta gente que está en la puerta de su casa, como esta señora en San Juan, la señora que paseaba con el perro en el sur el otro día, y tanta gente, ¿no? La verdad que estamos viendo un momento, Javier, me gustaría tu opinión antes de arrancar con los temas de debate del día, antes de pasar a la entrevista. ¿Qué pensás de estas cosas que están pasando con la libertad de las personas? Bueno, ahí hay dos Está usando la facetas. policía mucho de su poder. Yo lo que creo, en primer lugar, tengo un punto muy crítico sobre el modelo de cuarentena que impulsa el gobierno, porque desde mi punto de vista, y acorde a la lógica del artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena que impulsa el gobierno es un delito de lesa humanidad. Básicamente un delito de lesa humanidad, ¿de qué compone? De algo, no solo tiene que ser directo, ¿no? Tu ataque a la libertad Para o al repetirme eso, ataque a ¿cómo tu dijiste la vida. cuarentena y un delito de lesa humanidad? ¿Cómo me dijiste? Claro, el modelo de cuarentena impulsado por el gobierno, acorde al artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998, constituye un delito de lesa humanidad. Porque no necesariamente va a constituir siempre un delito de lesa humanidad el ataque directo a la vida o el ataque directo a la libertad, sino que vos lo podés hacer por la vía indirecta. ¿Cómo es la vía indirecta? Si yo te cerceno el derecho de propiedad, a punto tal que te dejo sin base de sustentación, si vos te seguís enfrentando al Estado, te morís de hambre, por lo tanto te mata por la vía indirecta, o de otra manera, si te rendís frente al Estado y te volvés un esclavo. O sea que constituye un delito de lesa humanidad. El mejor ejemplo, sí, de esto es Venezuela. O sea, hay un trabajo muy importante del doctor Ricardo Manuel Rojas y una abogada venezolana. ¿Por qué siempre todo terminamos diciendo Venezuela? ¿No? Es como una palabra Bueno, fantasma, no, pero es que, ¿sabés lo que pasa? Esto es muy interesante. Mirá, cuando los venezolanos arrancaron con ese proceso, decían, nosotros no vamos a hacer Cuba. Argentina dice, no vamos a hacer Venezuela. Y en realidad, cuando vos empezás a mirar las medidas, siempre tienen esa característica. Pero yo, pero no es porque lo hacen con mala intención. Es decir, aquellos, que hemos leído a Hayek, sabemos por qué pasa. Hay un libro muy importante de Hayek que se llama Camino de Servidumbre, y en ese libro, que él explica, bueno, el caso nazi, pero aplica conceptualmente, cuando vos haces una intervención en el mercado, como estás violentando las libertades individuales, las preferencias de los individuos, ¿sí? Y lo que accionarían naturalmente los individuos, el resultado que deriva es peor. Entonces eso demanda más intervención. Entonces cuando vos te querés acordar, te encontrás con una situación donde el sistema económico funciona muy mal, todo funciona muy mal, y las autoridades cada vez hacen un mayor abuso de esas, potestades que tienen desde el poder. Y eso genera resultados cada vez peores Milei, en lo económico acá y en en lo esta social. mesa hemos sido críticos algunos sobre cómo se ha implementado la cuarentena. Decir que es un delito de lesa humanidad Es y un que poquito vamos camino exagerado. hacia Venezuela, ¿no te parece una exageración? Y te pregunto, No. ¿qué modelo aplicarías vos? Porque restricciones hubo en todo el mundo. Bueno, pero es cierto que hubo restricciones en todo el mundo, pero Argentina tiene la cuarentena más larga y la cuarentena más profunda. Además, Argentina tiene una característica, y a mí, me parece bastante irritante, la posición que tomó el gobierno, donde decidió unilateralmente reventarle los ingresos a las empresas, las obligó a seguir pagando impuestos porque la de los políticos no se toca. Vergonzosa la definición de hoy de Marco del Pont, si me la llegás a mencionar cuando estamos acá, no le dejo ni un huesito, te aviso. Dijo que la reforma tributaria no contempla baja de impuestos. La titular de AFIP. Exactamente. Y no solo eso, sino que además, ¿qué te hizo? Te prohíbe despedir gente, te obliga a mantener los salarios. Entonces eso, te genera un desbalance en la ecuación de las empresas, que, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando vos rebotes, porque después todos rebotan, el tema es a qué nivel vas a rebotar. Y si vos en el medio dejás un tendal de empresas, ¿sabes lo que pasa? Vas a ir a un nivel de producción más bajo del que tenías potencialmente para alcanzar. Entonces,
Me parece que Ahora, eso es de Javier, una gravedad enorme. Javier, me parece que el progresismo Prepárame argentino... prepárame el tape del fin de semana del presidente con Moyano comiéndose un asado mientras Fonsi, le pagamos a Fonsi para que nos diga que no podemos salir. Poneme la placa, ahí está. Esto pasaba el fin de semana. Yo pensé que la foto era vieja. Pablo Moyano dice apoyando la gestión del presidente Alberto Fernández y el gobernador Kicillof para poner de pie la gran Argentina que todos queremos sea realidad. Acá la verdad que el León... La verdad que esto yo creo que es la doble vara o la doble moral, no sé cómo llamarlo de los argentinos. La verdad que esto es indignante. Yo pensé que de verdad que la foto era vieja. Te juro que pensé que la foto era vieja. Dije, tal vez cuando asumió, apenas asumió. La verdad que... No tengo ninguna duda, después del descalabro y del desastre que hizo y cómo defraudó a sus votantes, sin lugar a dudas, o sea, si yo creo que Macri, digo, no sé, pierde, me presento yo y le gano. Le tiene más miedo a Larreta y hoy Larreta salió a rechazar lo que es la reforma judicial. Un primer distanciamiento o choque frontal de Larreta con el gobierno. Dice Javier, que tanto Larreta, no apoya la reforma. Tanto Larreta como Vidal como Patricia Bullrich, los tres tienen más imagen que Macri hoy. Los tres tienen tres estrategias diferentes. El líder de la oposición diferentes. es Horacio Rodríguez Larreta. No, no está consolidado. El verdadero sí. líder. No está consolidado, sí. Hay un presidente Lo que pasa del partido. es que todavía falta mucho partido por jugar. Yo con todas las polémicas que está despertando Macri, creo que Macri, no lo había dicho nunca, es el líder de la oposición, digamos, de Juntos por el Cambio. No sé si el líder de la oposición, pero de Juntos por el Cambio. Bueno, lo creo cierto que es que levanta un Vienen teléfono todos de muy Suiza, tibios, chicos, ahí. La verdad que levanta un teléfono de Vidal Suiza y ahora marca dice la que agenda. admira a Evita, que Evita es todo, Sí. ¿viste? Larreta que va muy de a poquito porque tiene miedo de que las cosas no le salgan bien. Sí. Y Es todos Macri. preguntan cuánto vale la franquicia de Alfonsín también. que- Sí, bueno, en este video que van a ver ahora del presidente hablando hoy, que volvió a decirlo de Mauricio Macri, copia un poco, no sé, no digo el discurso, pero el tono de voz de Alfonsín. Fíjate, Milei, si te parece que el presidente no está medio motivado con Que Alfonsín. no lo Esto copie decía- tanto, a ver si termina con la hiperinflación. Digo, Alfonsín se fue porque estaba en el medio de una hiper, ¿no? Este programa hoy viene intenso, como todos los días. Vamos a ver al presidente de la Nación hablando, entre otras cosas, de Mauricio Macri. Bueno, en principio considero que todos los que hablan de neoliberalismo son unos burros, porque en realidad liberalismo viene de libertad. Entonces no hay ni nueva ni vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay ¿O no hay libertad? libertad? ¿Estás embarazada o no Claro, estás embarazada? exacto, no, estás media embarazada. Estás medio claro, sí. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es todavía mucho más grave, que es el origen del término. El término fue creado por un marxista llamado Alexander Rustov en 1939 en un congreso donde básicamente frente a todas las posiciones socialistas que estaban tomando, digo, ya sea la de los nazis, ya sea los fascistas, ¿sí? Digamos, distintos tipos de socialismo, hasta el comunismo más duro y llano, contra lo que llamaban el liberalismo manchesteriano, trata de crear una línea intermedia que la llama neoliberalismo, digamos, si lo querés llamar más exactamente, ordoliberalismo, pero al margen de esa situación, cuando vos trazás esa línea, como si no, en general además se usa de modo despectivo, digo, porque esa fue la consigna que se impulsó desde el Foro de San Pablo en lo cultural, y así le lavaron el cerebro a la gente. Lo interesante es que cuando vos trazás esa línea, entonces tenés que elegir con quién estás. Si estás con los comunistas, digamos, si estás, digamos, con los nazis, con los fascistas, ¿con qué grupo estás? Porque como vos trazás esa línea ahí, ¿de qué lado estás? O con qué... Por lo tanto, me parece, no es un término feliz. Digamos, yo utilizaría otra forma para decir, no, yo no creo en esa estructura. Yo y lo que no listo. puedo creer es cómo no pueden hablar de lo que ellos están haciendo, digo, de ambos lados, sin descalificar. O sea, es como que la sociedad no está aguantando la grieta, que se sigan peleando, el neoliberalismo, si Macri tuvo la culpa. O sea, ya está, están acá, digo... Yo cuando veo que alguien se cuelga de otro, digo, es porque está fracasando, porque no está seguro. Porque digo, yo si no hablo de mí, ¿entendés? Y es la O sea, forma más fácil de dibujar las identidades, Vivi, en contraposición con sí, algo. lo digamos. sé, pero me parece que no está el horno para bollos, para que el presidente siga hablando de Macri. Me parece a mí. Bueno, Se lo sumó Carrió también a la pelea. Bueno, Pero pero déjame creo que que le te pregunte pasaba al algo. macrismo con el kirchnerismo, ¿no? Sí, no, por eso digo de un lado y del otro. Se la pasaron de un lado y del 4 otro. años hablando de Cristina. Por eso. Pero Pero porque el gobierno de Macri tampoco tenía mucho para eran una mostrar. máquina de errar penales sin arquero. Bueno, Y le claro. sirve a los dos. Bueno, digamos, Las o sea, dos- por las eso, dos- digamos... las dos gestiones fueron malas. Por eso hoy me parece que insisto, Pero en la comparto con peor vos. crisis de Hay la, que mirar para de la adelante. historia, hay que mirar para adelante porque Digo, la porque gente si no, no le salís más. pide- ¿Qué gestiones Pero no fueron está malas? pasando la- eso. la gente, ¿Cuál perdón. fue la gestión? ¿A qué dos gestiones te referís? El segundo gobierno de Cristina, Están que fue de malísimo, verdad, Pablo, por eso de perdieron las verdad los elecciones, indicadores Pablo. macroeconómicos Son del horribles. segundo gobierno de Vamos a Cristina seguir los van a hablando del comparar. pasado. Bueno, Pero del Me igual parece macrismo. que es pasado, una, pero fue que la malísimo. arqueología económica hoy le resuelve la situación a la gente.
La arqueología económica hoy ¿Qué es la podemos... arqueología y económica? ponerte No a sé. discutir quién estuvo mejor, quién No, estuvo pero está peor. discutiendo Pero si la modelos, está arqueología discutiendo ideológica modelos. todavía gana elecciones, lo Está podés escuchar. discutiendo si el Pero Estado tiene que regular o no. Hoy el gobierno tiene que dar definiciones, tiene que empezar a por qué hablar y decís tiene que no las da? herramientas. Vos decís que no las Pero da. yo Ya creo están, que tiene Rodrigo, herramientas para empezar a hablar. Rodrigo, de eso ¿por qué tiene decís que hablar que no las da, Alberto. Rodrigo? En 15 días se presenta el presupuesto. Yo creo que ahí vamos a tener un montonazo de información. Obvio. A ver cómo se financia. Como venís teniendo también en una El enorme dólar- cantidad de el dólar decisiones va a bajar, políticas. el dólar va a bajar. El dólar, la semana. Atención, señora, Principios señor. de septiembre. Un asado. El Es dólar. una mosquita. Un asado. Un mosquito ahí dando vueltas, mucho calor. Principios de septiembre, el gobierno va a anunciar una serie de medidas que creo que son importantes para intervenir, para tratar de bajar la brecha, empezar a ordenar el mercado cambiario. Sin un mercado cambiario ordenado, la economía, con una brecha que baje, la economía no puede crecer. El dólar, si no el baja dólar la oficial, inflación... ¿El dólar oficial? No, el dólar oficial va a seguir subiendo. Ah, ¿y cuál va a bajar? La gente ahorra El con que va a dólares bajar en es general. el dólar bolsa, no y el blue también. Ah, el ilegal. El blue, El ilegal. los dos. Es ilegal. Todo. Tan ilegal como la ¿Qué cocaína. hace la gente para...? No, es como- sabemos que no es... Sí, claro. No vayamos, ¿Cómo no? ni discuto eso. ¿Qué hace la gente? Yo lo que le recomiendo es que ahora no vaya a la casa de cambio a comprar dólar ilegal o dólar blue, que espere, Vamos. que invierta en un fondo de inversión y que espere estas medidas para... O llena el freezer, ¿no? Porque O llenar el freezer. o llena el Y anda freezer. comprando el asado, Rodrigo. El ¿Vos famoso, decís? te vamos a ganar la apuesta. Está grabado esto, sí. Bueno, vamos a ver. terminamos. Me voy. ¿Tenés calor? ¿Quieren poner un poquito el aire para Milei? Por vos lo hago, Milei. Por vos lo Gracias. hago. Un poquito de aire para Milei. Vamos con estas historias de cuarentena. ¿Querés decir algo, Jacobi? ¿Te quedaste con ganas de algo? Sí. ¿Con ganas de Un- qué? Un comentario para Sí. Javier, a ver qué Ya opina. me En voy. función de esto de las identidades políticas y hacia dónde vamos, me da la sensación, Javier, de que el progresismo argentino va hacia el discurso pro-chino, a explicar a la opinión pública que hubo un país socialista con detalles capitalistas que sacó 400 millones de personas de la pobreza, las puso en la clase media desde el año 80 hasta ahora. Que ese modelo existe, que se podría implementar en la Argentina y a cambio tenés que resignar algunas libertades. Bueno, lo primero que te diría es, si yo miro la historia de la humanidad a lo largo de por lo menos los últimos 2000 años, ¿sí? Digamos, mirando las bases de Madison y todo, el mundo previo a la llegada del capitalismo tenía 95% de pobres extremos, con poco menos de 1.000 millones de seres humanos viviendo en el planeta Tierra. Hoy tenés 7.800 y el número previo a la llegada del coronavirus ok. estaba en 5%. Ahí hubo un milagro, ese milagro lo generó el liberalismo y aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo vive 11 veces mejor que el que está en el país reprimido. Además tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Por lo tanto, dado que la distribución del ingreso lleva una chi cuadrada, una log normal o distribución de Pareto, llamala como se te dé la gana, quiere decir que el 80% de la población vive peor que ese. Y lo que hay que tener en cuenta del caso chino es que lo que crece en China, lo que impulsa a China, son justamente las 13 regiones que están abiertas al capitalismo. Por lo tanto, la verdad es que en realidad te quieren vender el modelo chino porque les gusta quedarse con la libertad de la gente. ¿Por qué? Porque en esos regímenes le va muy bien al que gobierna y el que está abajo y bueno, la vida. Ahora, vos decías, tenemos un té, pero espérame, me vine para acá porque estaba ansiosa por verte. Esto que decías en Instagram y que dijimos al comienzo, tu frase, ¿no? Que el argentino es el único pelotudo que salta el muro de Berlín para el lado del este, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ¿somos pelotudos o qué tanto más somos los argentinos? Que siempre cometemos los mismos errores, seguimos votando a la misma gente y todo sigue siempre igual. Todos tienen las grandes soluciones y no se soluciona nada. Bueno, esa es una de las preguntas más relevantes que tenemos que hacernos como sociedad. Digo, yo tengo lo que sería mi respuesta, es decir, Argentina, si vos querés, es el éxito colosal de Gramsci. Gramsci era un ideólogo socialista que proponía como forma de hacer triunfar el socialismo, dar una batalla en el plano cultural que implicaba tomar la educación, tomar los medios, ¿sí? Y tomar la cultura. Y desde ahí, digamos, meterle el socialismo en la cabeza a la gente. Eso, digamos, lo ha hecho en Argentina la educación pública, que se ha convertido en una gran máquina de lavar cerebros.
Entonces, Argentina, de haber sido el país más rico del mundo, digo, hoy está 70 y en caída. Entonces, justamente tiene que ver con esto de la cuestión de un... Por eso, digamos, algunos de los libertarios estamos muy focalizados y parece que eso a algunas personas, digamos, del gobierno los pone muy nerviosos. ¿Por qué? Justo a los que les gusta operar también, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Porque nosotros, digamos, decidimos dar la batalla cultural. Es decir, también otra cosa muy importante. Yo mencioné... Contar a la gente que sería la batalla cultural, digo. O sea, por ejemplo, mirá, digamos, Sí. lo que hizo el Foro de San Pablo. Cuando se cae la Unión Soviética, todo el surderío se queda sin guita. Entonces, ¿qué hace? Se juntan, ¿sí?, en 1990 en San Pablo a ver qué hacen. Entonces, diseñan una agenda en 3 etapas, donde una primera etapa es básicamente una pelea cultural para instalar el socialismo y demonizar todas las ideas de libre mercado, ¿sí?, o todas el conjunto de reformas de libre mercado, ¿sí?, y básicamente poco lo económico, nada más que para lograr el financiamiento. Y después, digamos, o sea, tenés una segunda etapa que es mitad y mitad, y ya la tercera es absolutamente el avance total del socialismo. Es lo que vos ves en Venezuela, el expropiese, todas esas cosas. Entonces, pero se tomaron su tiempo. O sea, desde ese primer encuentro en 1990, el primer presidente le llegó en 1998, que fue Chávez. Que de hecho Castro creía que iba a ser Lula el primero. Pero vos fíjate, el día que tiene esa nefasta conferencia o conference call Alberto con Lula, fíjate a quienes menciona, dice, no lo tengo a los que Chávez, extrañaba. claro, no la tengo a Bachelet, no lo tengo a Ricardo Lago, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Lugo, no lo tengo... Nos tiene a digamos, nosotros, ¿no? Sí. No lo tengo a Evo, ¿no? Digo, cuando vos haces la lista, son todos del Foro de San Pablo. Entonces, digamos, eso... Y es tremendo eso, porque es la agenda que te empobrece. Porque ¿qué es Venezuela? Venezuela era un país donde cada venezolano tenía debajo de sus pies $1 millón en petróleo. Y vos que tenés que en los últimos 6 años el PBI le cayó 70%. Hoy tienen, digamos, 96% de pobres, 80% de indigentes. El venezolano tiene un ingreso que es de 72 centavos de dólar diario, o sea, es el promedio. Entonces vos lo que tenés es una Sí. catástrofe. Entonces querer... Pero ¿y cómo terminan estas catástrofes? El otro día lo escuchaba a Duhalde hablar de que esto, si sigue así, digamos, la gente empieza a enfrentarse de una manera espantosa. Sí, eso se está viendo uno también. empieza a ver un humor social tenso. Uno tiene la sensación de que el gobierno no lo termina de entender. Viste que lo hablas, se los preguntás, y en general como que dicen, no, está todo bien. Tienen un microclima. Es un microclima. Y la verdad que la hablamos con Julio Bárbaro el año pasado y decíamos algo los dos que yo lo estoy empezando a sentir y por supuesto que no me lo quiero ni imaginar, pero yo empiezo a sentir que la gente empieza a enfrentarse los unos con los otros y eso termina mal. Digo, desde las redes sociales hasta lo que pasa en la calle, ya los vecinos pobres le roban a los vecinos pobres y los empezaron a matar porque ya los reconocen. Cuando a vos te viene a afanar tu vecino porque no tiene para comer y como lo reconoces te mata, ¿cómo empieza y cómo termina eso, Milei? Bueno, lo que pasa A es que ver, vos... digo, es para que se pongan atentos, para que empiecen a mirar a la gente de otra manera, porque si se quedan en ese microclima no van a entender lo que le pasa a la sociedad. Bueno, yo Duhalde creo- hablaba de ojo y dijo lo peor, que puede ser una guerra civil esto. Bueno, Digo, yo la verdad que decirlo es muy fuerte, pero está empezando un clima yo muy cuando denso. mencioné los riesgos de una guerra civil, te imaginarás la cantidad de cosas que salió a decirme. Lo dijo Duhalde, te digo porque no, lo bueno, dijo pero Duhalde. cuando yo lo dije antes, Sí, sí. el aparato de propaganda estatal salió a pegarme de lo lindo, se me acusó de profeta del odio. Bueno, tío, y vos lo estás viendo, hay una degradación social. Total. Que el tema de el modelo de cuarentena elegido por el gobierno, digamos, lleva a un desastre y a una aceleración de ese desastre. El tema es, la verdad es que si van a llevarnos a esta situación, o sea, yo creo que de hecho nos están llevando a un nivel de pobreza que va a oscilar entre el 45 y el 50%. ¿Peor que el 2001? Estamos es muy parecida a la coyuntura ¿En qué se parece? del 2001 y en algunos casos es mucho peor. Vos tenés un problema, en el 2001 la economía te cayó 10,9%, tuviste 25% de desempleo, 55% de pobres. Y la inflación, 41%.
Eso fue el 2002, ¿sí? Que es la secuela de venir cayendo desde el año 98, después de la crisis rusa, vino la crisis brasilera, digo, tuviste un montón de problemas, después vinimos nosotros. Hoy, ¿qué tenés? Vas a tener una caída del PBI que va a rondar entre el 11 y el 13%. Tenés el desempleo que ya está arriba del 15% y, digamos, el gobierno metiendo restricciones para que no se vea, pero que es tremendo, porque ¿sabes cuál es la consecuencia? Que estás haciendo quebrar empresas. Y por más que te quieran prohibir las quiebras, van a quebrar igual. O sea, ese es el punto. O sea, vos, ¿sabés lo que pasa? Si vos pudieras manejar la economía por decretos, por decirlo de alguna manera, vos en realidad no tendrías ningún problema, porque entonces decís, mañana que baje la inflación, que suba el PBI, y ya está, y tenemos todo. O sea, no funciona así. Y por otra parte, desde mi punto de vista, si la cuestión monetaria se resuelve mal, digo, porque se viene... A ver, nosotros estamos acarreando un problema desde, digamos, el 2015, ¿no? Cuando se va el kirchnerismo, que era la bomba del dólar futuro. Eso después se convirtió en la bomba de las LEVAX. Después, digamos, eso estalló y terminó con el Banco Central durante el 2018 vendiendo 21.000 millones de dólares, donde 15.000 los puso el fondo. Después, digamos, cuando quisiste fijar la cantidad de dinero, se te infló el globo de las LELIQ y hoy tenés, digamos, una base monetaria, digamos que es la plata que tenemos nosotros, pero tenés otra base monetaria más, ¿sí? Digamos, en LELIQ y PASE, que en caso de un pánico financiero, vos podés duplicar la cantidad de dinero, digamos, en muy poco tiempo. Además, toda la emisión que planea hacer el gobierno para financiar la obra pública, para financiar el Procrear, para financiar el capital de trabajo. O sea, una explosión de oferta de dinero con gente que no quiere dinero, porque si vos te fijás, en el primer semestre del año tuvimos un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares de reserva. Es decir, que la gente no quiere tener dinero, entonces, mucha oferta de dinero, caída de la demanda de dinero, caída de la actividad, en mi manual. Si acá aparece un chisporrotazo, digo, explota la hiper. ¿Y por qué voy a esto? Sí, lo decís al comienzo. Claro, porque ¿cuál es el problema? El problema es que si a vos te pasa eso, vas a ir a niveles de pobreza que nunca viste en la historia argentina, que son como del 75%. Y claramente ahí vas a tener un candombe social enorme. El punto es, digamos, si se va a armar el candombe social, que la gente tenga claro quién es el enemigo. Es decir, porque mi enemigo no son ellos, no son vos, no son los que están acá. Mis enemigos son los políticos. O sea, mi enemigo es el político. Es decir, es el que... A ver, digamos, lo de Alberto Fernández diciendo no nos vamos a tocar la nuestra, es tremendo. Lo que hoy anuncia Marcó del Pont es inmoral. Es inmoral, es agresivo. ¿Por qué? No solamente lo puede hacer porque tiene atrás el aparato represivo del Estado, el monopolio de la violencia, si no, no puede hacer eso. Te lo hago con un ejemplo. Supongamos que una persona va caminando por la calle, viene un ladrón y lo deja literalmente en traje de Adán. ¿Qué chances hay que dentro de 15 minutos vuelva el ladrón y diga, mira, perdóname, se me pasó la mano, tomá, te devuelvo algo? ¿Qué chance le ves? Cero. Ninguna. ¿Hasta ahí vamos? Ninguna. Bueno, ahora pensá en el caso del político. El político es ética y moralmente peor que el ladrón vulgar. ¿Por qué? Porque por lo menos el ladrón vulgar te enfrenta, da la cara, corre el riesgo, vos le podés contestar, lo podés meter preso, puede pasar algo. El político, como tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Digamos, no te va a devolver nada, pero además... Porque el político tiene el monopolio de la ¿no? violencia. ¿Y vos pagás los impuestos porque querés? A ver, vamos a esto. Ya, yo te voy a hablar de un héroe mío, Al Capone. ¿Por qué Al Capone es un héroe? Porque un día vino un idiota que se sentó en la poltrona y le pareció que el alcohol estaba mal. Entonces mandó la ley seca. ¿No? Pero es un mafioso. Pará. Sí. No, a ver, eso es lo que te hacen creer los políticos. Sí. Pará. Porque vino el político, prohibió tomar alcohol. Hoy, digamos, hoy es legal tomar alcohol. O sea que claramente estaba equivocado el señor. Ahora, vamos a esto. Entonces, ¿qué pasa? Los pobres borrachines de Chicago no tenían a dónde ir a tomar. Digamos, los dueños de los bares de Chicago no tenían a quién venderle. Digamos, es más, todos los productores se quedaron sin trabajo por culpa de un malparido que se le ocurrió prohibir el alcohol. Entonces, digo, ¿qué es lo que descubrió Al Capone? Que había gente que quería comprar y había gente que quería vender. Es decir, ¿qué era Al Capone? Al Capone era un trader. Le compraba
a los que querían producir y se los vendían a los que querían tomar. Ok, digo, el tipo era un héroe, era un benefactor social. Igual mataban gente, era Pará una un mafia poco, dame un total, sí, segundo. ok. Lo que pasa es que había Ok. un pelotudo, había un pelotudo que se llamaba Elliot Ness, que era ultra eficiente. Entonces hacía que el negocio fuera muy riesgoso. Entonces el retorno era muy alto. Entonces cuando el retorno es muy alto y era muy riesgoso, se acercaba gente peligrosa. ¿Cómo lo resolvían? A los tiros. ¿Ok? Claro. Entonces al pobre Al Capone, por culpa de un mal parido... Al pobre Al Capone. Digamos, lo culparon Pobre. de traficante, lo culparon de asesino, todo fruto de una regulación estúpida. Porque si la regulación no hubiera existido, todo esto no hubiera pasado. ¿Ok? Y digamos, y él es un benefactor social. ¿Y por qué fue preso? Por evadir impuestos. Es decir, la nuestra no se toca. Podés matar, podés asesinar, podés cualquier cosa, pero no se te ocurra tocar la de los políticos. Y lo de Marco del Pone es en esa línea. La nuestra no se toca. Ustedes, digamos, se van a empobrecer todo lo que haga falta para financiar todo nuestro descalabro. Fíjate esto. Este gobierno de chanta se la pasó diciendo, no, porque el método científico, el método científico. El método científico parte de un modelo de ecuaciones diferenciales que se llama SIR, que es susceptibles, infectados y removidos. Y básicamente la parte científica tiene que ver con el tema de los testeos. Claro, pero vos para eso tenés que laburar, tenés que testear, tenés que hacer testeo masivo y todo. Claro, ¿por qué no hicieron testeo masivo? ¿Y sabés por qué me imagino? Y porque primero, primero vamos a cobrar la nuestra. Primero la nuestra. Después, a ver, ¿con qué podemos hacer más guita? Y la obra pública siempre garpa más, ¿no? Digamos, o sea, si hay algo que es fruto de corrupción gigante en Argentina, es la obra pública. Entonces, digamos, bueno, y con lo que quedamos, testeamos. ¿Me comprendés? Entonces, ¿de qué aplicaron ¿Es el método así? científico? Nada. Nada. ¿Me entendés? Porque el método científico justamente consiste en tomar a los removidos y sacarlos. Tomar a los infectados, detectarlos y sacarlos. ¿Para qué? Para que no infecten al resto, ¿sí? Y también sacar los grupos de riesgo para que los susceptibles sean menores. Entonces, como los susceptibles cada vez tenés menos, porque en la medida que se van infectando tenés menos susceptibles, porque ya están infectados. Entonces, eso también acelera el ritmo al cual te crece la enfermedad. Entonces, digamos, después la controlás. Es más, de hecho, lo hicieron tan mal que ni siquiera saben describir las curvas que están implícitas en estos procesos. O sea, ¿cuántos escuchó? No, porque esto es un proceso exponencial. No es un proceso exponencial. Se llama proceso logístico. Tiene un primer tramo que es exponencial, donde la cantidad de infectados crece crecientemente, pero después pasa lo que se llama a un régimen logarítmico, que es crecer decrecientemente. ¿Sabes por qué es importante esto? Que parece una excentricidad matemática. Digo, dicho por mí, y además después de tantos años de profesor de economía matemática, te lo compro también, pero Sí. es importante porque en ese momento donde la curva pega la vuelta es donde encontrás el pico. Es donde encontrás el pico de los infectados. Entonces vos tendrías que estar mirando esa curva. Y acá no, acá miran otras, o sea, miran curvas y las pasan a escala logarítmica y no entienden la diferencia de mirarlo en... ¿Pero es por burros o es porque...? Mira, yo con el tema de los infectólogos tengo varios problemas. O sea, para Yo mí... leí acá en el fin de semana en un artículo en un diario y la verdad que me dejó con más dudas que antes. No, verdaderamente tienen grandes falencias. La primera es que no entienden la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. Suponete que vos vas al médico. Entonces el médico agarra y te dice, mira, Viviana, tenés que estar 30 días encerrada. Y mira, la verdad es que si tenés un trabajo formal quizás la zafás, pero si vos tenés un trabajo que tenés que ir a ganarte la vida en el día a día, tenés un problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer los ahorros? En algún momento le pedirás guita a un familiar, en otro Terminó de momento... destruir toda la economía. Claro, Es una fíjate, locura. es esto, justamente a esto voy. Ahora, ¿qué es lo que...? O le pedís a un amigo, a un vecino, y la vas piloteando, ponele. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le hago eso a todos a la vez, ¿a quién le pido? A nadie. Entonces generás un desastre. Generás un desastre. Ese es el primer problema. No entienden la diferencia entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. Otro problema que tienen es que carecen de orden de magnitudes. Carecen de orden de magnitudes. La Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto era una nueva peste española. La peste española tomó lugar entre fines de 2018 e inicio de 1920. En 4 oleadas, infectó a 1/3 del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6% y mató a 2% de la población humana del planeta, o sea, unos 39 millones de seres humanos. Si vos lo pones en los números de hoy, significa que tendrías que tener 2.600 millones de seres humanos infectados. Tenés 21.
Chao, listo, basta. No hay más nada que discutir. Es más, ¿querés, digamos, mirarlo en número de muertos? ¿Qué tiene que hacer Alberto? ¿Qué le recomendarías al presidente? Bueno, en principio liberarse de los orcos. Los economistas que tienen alrededor son parte del problema, no son parte de la solución. Es decir, tienen una visión de la economía que es la visión que hundió a la Argentina. Es decir, justamente todo lo que proponen está todo mal. Es decir, es lo que hundió a este país. ¿Guzmán hace las cosas mal? Mirá, Guzmán, la verdad que, a ver, yo, digamos, me parece bárbaro que haya hecho el acuerdo, sí, digamos, con los bonistas de Nueva York, o sea, pero tengamos en cuenta que eso es el 21% de la deuda, ¿no? Digo, Argentina debe 323.000 millones de dólares, tiene de deuda. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿cuánto arrancó ofreciendo Guzmán? 39. ¿Sabes cuánto querían los...? Y esto a mí me consta, digamos, casi que ni debería decirlo. ¿Sabes cuánto querían los acreedores? ¿Cuánto? 55. ¿Cuánto cobraron? 54.80. Listo. ¿Para qué perdiste 8 meses? Es un ineficiente. Además es un perverso. Es un perverso porque cuando él analiza el caso de Macri, lo hace bien. Es decir, que entonces no es que no sabe, sí sabe. Pero entonces, ¿por qué analiza mal el caso del kirchnerismo? ¿Por qué miente ahora cuando dice Argentina está en un sendero sostenible? Eso es falso. Vos para poder pagar la deuda necesitas un superávit primario de 2 puntos del PBI. Argentina este año, el gobierno dice que va a 8, algunos analistas 10. Bueno, ponen en el medio 9. O sea, ¿dónde está la idea de 11 puntos de ajuste del PBI? En ningún lado, o sea que no es sostenible nada. Es decir, vamos camino a una explosión, más tarde, más temprano. O sea, y aparte, digo, qué sé yo, aparte te queda un montón de cosas por arreglar, ¿no? Porque te quedan todavía 30.000 millones de dólares de lo que es la deuda en pesos en Argentina, ¿sí? Que fue la que pateó, que es donde arrancó el default con la CUNSA, ¿sí? Y que no lo emitieron, ¿por qué? Porque si iba a emisión monetaria te explotaba la inflación, te queda todavía 25.000 millones de dólares de deuda doméstica en dólares. Hay un montón de problemas. Nos tenemos que ir. Milei, un placer, como siempre. El placer es mío. Un placer enorme, me encanta escuchar, sos como un profe. Caruso estaba así, Caruso, le dolía la cabeza. 30 años de docencia. Sí. Así que, ¿30 años? Sí. Igual, digamos, o sea, al margen de las discrepancias que hayamos podido tener el otro día con Caruso, o sea, está bueno el debate. Sí, digamos, yo soy muy apasionado, soy muy Puccini, pero... Para cerrar, todo bien con Caruso, está todo bien. Le doy a la cabeza, creo. La última, ¿te molesta que te toquen el pelo en la intimidad? Vale todo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!